Muy buenos días, estimado auditorio. Sean ustedes bienvenidos a esta tercera sesión de nuestro programa Tu Espacio Legal. Un espacio pensado en ti, que tienes inquietudes y dudas jurídicas para aclarártelas el día de hoy, especialmente tratando el tema del divorcio. En una colaboración conjunta entre El Mexiquense Hoy y MCI Legal Advising, instalaciones desde las que hoy transmitimos con mucho gusto y les damos la bienvenida a este programa del 21 de abril de 2025. Estimado auditorio, en nuestra sesión del pasado 14 de abril hablábamos que el día de hoy íbamos a tocar este tema sensible para nuestra sociedad, en donde lamentablemente la familia se rompe, donde la familia se disgrega. Y pues es un tema sensible para la sociedad porque hoy en día hay más parejas separadas que parejas unidas. Aquí no haremos juicios de valor, no vamos a ver qué está bien o qué está mal. Vamos simplemente a conocer cuál es el procedimiento de divorcio, cómo debemos de llevar a cabo esa separación de la mejor manera. ¿Por qué? Porque siempre tenemos daños colaterales, ya sean las personas que celebraron el matrimonio, ya sea los frutos que nacen de él, los pequeños. Y por eso hoy vamos a tocar esas maneras en las que debemos separarnos de una manera adecuada, conforme a la ley, correcta, conforme a la ley, y que sea siempre en beneficio de las personas que estuvieron casadas y de esos frutos del matrimonio, los pequeñitos. En la sesión del 14 de abril platicábamos que hay varios tipos de divorcio, pero antes de tocar a cada uno de ellos, quiero ser muy puntual en algo que con frecuencia llega al despacho. En ocasiones llega la persona al despacho, nuestros clientes, y nos dicen: oiga, licenciado, yo sé que ya me divorcié, porque inclusive fui al juzgado, firmé un acta, mi abogado me dijo que ya había terminado el procedimiento, pero sorpresa, resulta que sacan una copia certificada de su acta de matrimonio y siguen casados. ¿Cómo puedo detectar si mi matrimonio ya se materializó, mi divorcio ya se materializó en el registro civil? Es importante, estimado auditorio, que ustedes sepan que el divorcio empieza presentando la solicitud ante la autoridad que hayamos elegido, sea el juez familiar, sea el oficial del registro civil o sea el notario público. Y termina una vez que se da de alta la sentencia o resolución final, donde la autoridad ante la que hayamos tramitado nuestro divorcio diga: bueno, X y Y ya no están casados. Mientras nosotros no llevemos ese documento ante el oficial del registro civil, no es que legalmente estemos casados, simplemente que no está dado de alta en el registro civil, que nuestra situación legal de casados ha cambiado a solteros. Muchas ocasiones he escuchado a la gente cuando le preguntan: ¿cuál es su estado civil? Divorciado. No, el estado civil de divorcio no existe. Somos casados o solteros solamente. En ese contexto, estimado auditorio, para que nuestra situación del estado civil cambie, es necesario que, así como fuimos y tocamos la puerta del registro civil y le dijimos: licenciado, licenciada, quiero casarme con mi pareja, con la que estoy enamorado, lleno de ilusiones, proyectos y demás, también él se tiene que enterar que sus sueños, sus ilusiones ya no pudieron seguir adelante. Y sin importar cuál fue el procedimiento, que ese matrimonio legalmente ha terminado. Y entonces solo así
podremos tener un acta de matrimonio que va a traer una notita marginal que diga que ese matrimonio quedó disuelto, o sea, quedó roto, quedó terminado, mediante tal determinación de tal autoridad, de tal fecha, y que se pronunció en tal expediente. Solo así, estimado auditorio, podemos quedar divorciados. Y esto aplica en todo el país. En las 2 sesiones anteriores habíamos hablado de que este espacio legal se va a enfocar mucho a las regulaciones del Estado de México y de la Ciudad de México. Ciertamente se va a enfocar a esa parte, pero hay cuestiones como la que estamos tocando, de dar de alta el divorcio en el registro civil, que aplica en todo el país. Y en todo el país, para que yo pueda decir públicamente que estoy divorciado, tengo que haber dado de alta en el registro civil en donde me casé, ese documento donde la autoridad sea el registro civil, sea el juez familiar o sea el notario público, le diga al oficial de registro civil que nos casó: licenciada, licenciado, el matrimonio de estas personas ha quedado finalizado y te lo informo para que lo des de alta en el Sistema Nacional de Registro Civil. Y ahora sí, cualquier acta de matrimonio que saquemos en cualquier parte del país traerá la nota de que ya no estoy casado, que estoy divorciado. Estimado auditorio, en este punto especialmente, si ya te divorciaste, revisa que tu acta de matrimonio tenga ya esa anotación marginal que diga que ya te divorciaste. No basta con que el abogado que te llevó tu divorcio te entregue una copia de la sentencia. Legalmente sí estás divorciado, pero nadie lo sabe. Y la manera en que lo va a poder saber todo el mundo es dándolo de alta en el registro civil. Para efectos legales de diferentes clases, es muy importante que tengas esos documentos en regla. Te invito, pues, estimado auditorio, a que revises tu acta de matrimonio si eres divorciado, que ya aparezca su nota marginal donde diga que tu matrimonio quedó sin efecto y se establezcan o se anoten todas las características de la resolución que le dio final a tu matrimonio. Dejando claro esta parte, estimado auditorio, pues vamos a hablar de los tipos de divorcio. En la sesión pasada, el 14 de abril, en la parte final, hablábamos de que hay divorcio ante el notario público y divorcio ante el registro civil. En aquella ocasión, inclusive hice la mofa de que a poco también los notarios, aparte de hacer escrituras de casas, testamentos, pues también pueden llevar a cabo procedimientos de divorcio. Sí, es una reforma muy reciente, relativamente nueva, pero bueno, ya los notarios no nada más hacen testamentos y escrituras de casas, crean empresas, ya también divorcian a las personas. Y también los oficiales del registro civil donde nos casamos pueden llevar un tipo de divorcio que se llama divorcio administrativo. El del notario se llama divorcio notarial. Pero en especial en estos 2 casos o 2 tipos de divorcio, estimado auditorio, es muy importante que tengamos claro que para poder acudir ante el oficial del registro civil y ante el notario, tenemos que presentar un convenio donde ya tengamos liquidada la sociedad conyugal. Esto solamente aplica a la sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque son bienes en común. Habrá por ahí algún detractor o alguien de ustedes, auditorio, que me diga: oiga, espérame. Pero en la sesión anterior me dijo que también la separación de bienes tenía algunos efectos como la sociedad conyugal. Sí, pero eso se lleva ante una instancia judicial. Aquí nada más tratándose del oficial del registro civil y del notario público, única y exclusivamente va a haber
efectos sobre la sociedad conyugal. Ahí tenemos que llevar un convenio donde ya la pareja haya disuelto la sociedad conyugal. Recordemos que hablábamos en el programa del pasado 14 de abril que la disolución de la sociedad conyugal se llama liquidación. Es decir, en el convenio ya tenemos que decirle: a mí me toca estos bienes, a mi pareja le tocan estos otros. De otra manera, el oficial del registro civil y el notario público no nos van a admitir el trámite. Es un requisito muy importante, estimado auditorio, que tengamos claro que para efectos patrimoniales, si voy a ir a un registro civil o a un notario público, tengo que llevar liquidada la sociedad conyugal. Y también tengo que llevar convenido la guardia y custodia de menores y la pensión alimenticia. No puede el notario ni el oficial del registro civil puede decir si está bien o está mal. Simplemente es a lo que nosotros nos hayamos sujetado. Nada más. Y aquí hay un detalle bien importante, porque ahora por ahí hay algún detractor que me diga: oiga, pero es que cuando hay niños, ya hay pensión alimenticia, lo tiene que llevar un juzgado de lo familiar. Sí, sí es correcto, también es muy acertado y extremadamente recomendable. En mi experiencia profesional, estimado auditorio, yo les sugeriría que en el divorcio administrativo o el que se lleva ante el registro civil o ante el notario, el divorcio notarial, siempre se lleve cuando los hijos ya sean mayores de edad, que no tengan una incapacidad que implique pensión alimenticia y que ya los bienes de la sociedad conyugal hayan sido repartidos. Ese es el escenario ideal para un divorcio administrativo o un divorcio notarial. Entonces, bajo ese contexto, estimado auditorio, yo honestamente, en mi experiencia se los digo, veo muy complicado que estas dos situaciones se lleven a cabo, salvo en aquellos casos en que de veras no haya bienes que repartir, o que de veras seamos muy claros, muy entendidos en la necesidad de romper o de separar nuestro matrimonio, porque de otra manera, ahorita lo vamos a ver, las cosas se ponen un poco más complejas. Dejando claro cómo se lleva el divorcio administrativo y cómo se lleva el divorcio notarial, pasemos al divorcio que se lleva ante un juzgado familiar. Y aquí quiero ser muy claro, estimado auditorio, muy preciso. Hay dos tipos de divorcio en las legislaciones de los estados del país. El primero es el divorcio sin causa. Antes, para las personas que se divorciaron antes del 2012 en el Estado de México y del 2009 en la Ciudad de México, pues habrán tal vez pasado la vicisitud, ¿verdad?, de tener que acreditar una causal de divorcio, donde poníamos a nuestra pareja, la poníamos como la mala del cuento, la perversa, y para que el juez dijera: bueno, no, está bien, ya, adiós, ya, sepárense, demasiada tortura para el que pidió el divorcio, ya vámonos. Hoy no, hoy es mucho más sencillo y mucho más claro. No necesitas hacer notar al juez familiar que la persona es la peor persona del mundo. Basta que tú le informes al juzgado familiar: señor juzgado, señor juez, señorita jueza, yo ya no quiero estar casado con pareja y vengo a solicitar decretes o determines judicialmente que mi matrimonio quedó concluido. Es todo lo que tengo que decir. Si es buena o es mala persona, ya no importa para la ley. Lo que importa es, y recordarán, lo hablábamos por ahí en el programa del 7 de abril, nuestro programa inaugural, sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Eso qué es? Lo recordamos.
es ese derecho a que tú vivas una vida de acuerdo a tus ideales y que te resulte cómoda, en resumidas cuentas. Técnicamente es un poco más complejo, pero para los efectos prácticos de este programa, así tenemos que entenderlo. Y precisamente bajo ese concepto, no tienes por qué estar casado ya con quien no estás a gusto. Entonces, basta con que tú vayas y digas al juez familiar: señor juez, señorita jueza, ya no quiero estar unido en matrimonio con la pareja con la que compartí vida por X años. Y listo. Voy a explicar cómo será el procedimiento en el Estado de México y cómo se lleva ahora a partir del 1 de diciembre en la Ciudad de México, porque son procedimientos muy diferentes. Y a veces cuando platicamos con la comadre, con la amiga, con la hermana, etcétera, etcétera, nos dicen: oye, no, es que yo vi en YouTube, vi en Facebook, estoy en un grupo de WhatsApp donde me dijeron que las cosas no son como te las dijo tu abogado. Cuidado, mucho cuidado, porque tenemos que tener claro, y lo he estado insistiendo en los dos programas anteriores, cada estado de la República tiene sus reglas y tenemos que tener cuidado cuando escuchamos el comentario de algún conocido, de algún familiar, que nos hace el favor de regalarnos su opinión sobre si está bien o está mal lo que está haciendo nuestro abogado o lo que estoy yo haciendo al momento de divorciarme. En este contexto explico cómo se lleva el divorcio en el Estado de México. En el Estado de México yo llego, toco la puerta del juzgado, bueno, no la voy a tocar, voy a presentar mi solicitud de divorcio, y el juez, una vez que le informa a mi pareja mi decisión de ya no seguir casado, nos va a citar a los dos, nos va a mandar llamar a una primera audiencia. Se llama Junta de Avenencia. En esa Junta de Avenencia, estimado auditorio, la única finalidad que tiene es decir: yo como solicitante del divorcio, yo que quiero divorciarme, yo que ya no quiero estar casado, si es mi real y libre voluntad seguir casado o no. Es decir, si sigo con mi intención de divorciarme o no. Si yo digo sí, el procedimiento continúa, y si yo digo no, ya no quiero divorciarme, quiero siempre sí seguir con mi pareja en ese proyecto de vida en común, en ese momento queda terminado el procedimiento. Entonces, digo yo que sí, y el juez dice: ok, perfecto, ahora sí, a las dos partes en el matrimonio, los invito a que me visiten en una segunda reunión que se llama Segunda Junta de Avenencia, en donde, ahora sí, estimado auditorio, las cosas se ponen muy interesantes. Porque en esa segunda junta, primero, le van a preguntar a la persona que solicitó el divorcio, que presentó la solicitud, si quiere seguir casada o no. Y si por segunda vez dice: sí quiero continuar con mi trámite de divorcio, viene lo interesante. Y si dice: no, ya me arrepentí, ya me reconcilié, vamos a intentarlo por una segunda vez, no pasa nada, el procedimiento se acaba. Y como si nada hubiera pasado. Pero vamos a ver qué pasa cuando yo digo: sí, sí me quiero divorciar, ya no lo soporto, ya, adiós. El juez en ese momento va a decir que quedo divorciado. Pero apenas allí empieza el procedimiento, estimado auditorio, en el Estado de México. Porque si ambos cónyuges no se ponen de acuerdo en la pensión alimenticia que tiene que recibir quien se dedicó a la vocación familiar, este tema lo hemos tocado 2 veces, en la sesión del 7 y del 14 de abril, les invito a que vean esos 2 videos para que recuerden que la vocación familiar es cuando una persona se dedica preponderantemente al cuidado de la familia, a la administración de los bienes familiares y al cuidado del hogar.
también, si hay pequeños, pues hay que determinar quién va a quedarse con la guardia y custodia, que ese va a ser nuestro tema del próximo, de este lunes en 15, es el primer lunes de mayo, no recuerdo la fecha, creo que es 5 de mayo, porque el del próximo 28 de abril vamos a tocar otro tema que también tiene que ver con el divorcio y con otro derecho que muchos escuchan en las calles, la pensión alimenticia. Entonces, tenemos en la segunda junta de aveniencia que ponernos de acuerdo en cuanto a la pensión alimenticia que va a recibir quien se dedicó a la vocación familiar. 2, la pensión alimenticia que van a recibir los hijos menores de edad. 3, la guardia y custodia de esos menores de edad. Y cómo es que el progenitor que no va a estar como responsable de su custodia, de su guardia y custodia, los va a visitar y va a convivir con ellos. Si no nos ponemos de acuerdo en esos 3 puntos, lo que va a pasar es que se va a abrir una etapa que se llama etapa contenciosa, en donde el que quiere tener la guardia y custodia va a dar sus argumentos del por qué los quiere tener, cuál es el importe de la pensión que quiere que reciban sus hijos, cuál es la pensión que va a recibir quien va a quedarse al cuidado de los hijos, y cuál va a ser la manera en que el otro papá o la otra mamá va a convivir con los hijos. En el programa anterior les decía yo que a veces contratarlo barato sale caro, porque los divorcios que hoy comúnmente vemos en la calle de un precio muy accesible, pues solo se concretan al llegar al punto del divorcio. Y a todo lo que viene después tiene un costo aparte. Y entonces ya el divorcio no nos salió tan barato como en la publicidad lo vimos. Ya veremos en los próximos 2 programas por qué estos temas de pensión alimenticia y guardia y custodia no son tan sencillos. Pero bueno, para no desviarnos del tema, una vez que el juez decreta el divorcio y ve que no nos ponemos de acuerdo en estos puntos, dice, bueno, señores, les doy un plazo de 5 días para que se inicie la etapa contenciosa. Ustedes se van a reclamar lo que se quieran reclamar de manera recíproca. Y bueno, se lleva un juicio normal, común y corriente, que ya lo veremos en otros programas, para determinar, reitero, pensiones alimenticias, guardia y custodia y régimen de convivencia. Cuando hablamos de otro procedimiento de divorcio que se lleva ante el juzgado familiar, nos referimos al divorcio por mutuo consentimiento. Aquí ambas partes están de acuerdo en cómo se van a divorciar. ¿Sabes qué? Ya no te tolero, adiós, yo tampoco, bye. Vamos ante el juez, le pedimos que declare que nuestro matrimonio ha quedado terminado por voluntad de nosotros, así como cuando fuimos y tocamos la puerta y oficial de registro civil, queremos unir nuestras vidas para un proyecto en común. Hoy, juzgado familiar, te toco la puerta para decirte, ya no queremos seguir en ese proyecto conjunto. El juez nos va a citar a una sola junta de aveniencia. En el anterior, en el incausado, son 2. En el por mutuo consentimiento solamente hay una junta donde el juez nos dice, ¿sabes qué? Perfecto. Los 2 ratifican o reiteran su intención de ya no estar juntos. Sí, señor, ya no queremos estar juntos. Perfecto, yo decreto el divorcio. Apruebo su convenio en el que pueden pasar cosas interesantes. 1. Ya ir acordados sobre la guardia y custodia de los hijos, que eso es lo más recomendable. El régimen de convivencia, las pensiones alimenticias. Pero se puede dejar, a diferencia del divorcio administrativo y del divorcio notarial que les dije que se tenía que llevar
ya determinado la liquidación extraconyugal, aquí judicialmente, en el divorcio por mutuo consentimiento, no necesariamente tienes que llevar liquidada la sociedad conyugal. Lo puedes dejar para una segunda etapa dentro del mismo procedimiento que se llama de ejecución de sentencia. Y también en esa etapa puedes llevar a cabo, estimado auditorio, el reparto de bienes en la separación de bienes. Cuando hablamos en el programa anterior, del 14 de abril, sobre los regímenes patrimoniales del matrimonio, hablábamos justamente de que cuando me caso por separación de bienes y yo me dediqué a la vocación familiar, tengo derecho a recibir hasta el 50% de la riqueza que haya generado mi pareja durante el matrimonio. Y precisamente para ya no liarnos tanto en el divorcio voluntario, ese reparto de bienes y la liquidación de sociedad conyugal la podemos dejar libre para cuando se lleve a cabo la ejecución de sentencia. Es decir, solamente vamos a llevar un convenio donde nos pongamos de acuerdo ambas partes sobre la guardia y custodia de los menores de edad, su pensión alimenticia, la pensión alimenticia que va a recibir quien se haya dedicado a la vocación familiar y que se vaya a ser responsable de los hijos, y la manera en que el padre que no va a estar bajo su cuidado de los hijos va a poder convivir con ellos. Entonces, en esta parte, estimado auditorio, es muy interesante porque ya quitamos problemas que a veces impiden el divorcio, que es justamente el aspecto patrimonial, el de repartir ahí qué nos toca a quién. Entonces, en esa parte, así es como se lleva en el Estado de México. En la Ciudad de México, el divorcio por mutuo consentimiento prácticamente es igual. Pero, ojo, cuando estamos hablando del divorcio incausado, aquí en el Estado de México hablamos que hay 2 juntas de avenencia. En la Ciudad de México, a partir del 1 de diciembre de 2024, solamente hay una audiencia en la que se resuelve todo. ¿Por qué hago esta mención tan acentuada, estimado auditorio? El 1 de diciembre de 2024 entró en vigor en la Ciudad de México una nueva ley a nivel federal que se llama el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que vino a reformar la manera en que se lleva el divorcio, se llevaba el divorcio en la Ciudad de México desde 2009 a la fecha. Antiguamente, y es muy probable que encuentren muchos videos de esos respecto a la Ciudad de México, o mucha información en internet sobre esos antiguos procedimientos más bien, en donde ciertamente se llevaba nada más una audiencia en el incausado y todo se llevaba por procedimientos separados chiquitos después de decretar el divorcio, es decir, ya quedaron separados, que se llaman incidentes. Y había un incidente para determinar la guardia y custodia y el régimen de convivencia. Había otro incidente para determinar el monto de la pensión alimenticia. Y había otro incidente para determinar eso, que no. Ahora, con la nueva legislación, el divorcio se lleva en una sola audiencia y en esa misma audiencia se resuelve todo. Sí, se simplificó muchísimo. Entonces, cuidado con las opiniones que escuchamos de la gente que conocemos y cuidado con la información que revisamos en internet, porque van a encontrar muy poca de la nueva legislación que está vigente a partir del 1 de diciembre. Hasta aquí, estimado auditorio, creo que las cosas pues, nos han sido claras. Yo siento que pues, no hay algo muy complejo que revisar en el tema de cómo se lleva el divorcio. En todos los casos, reitero con lo que empecé esta sesión, tenemos que informarle al oficial de registro civil donde nos casamos que nuestro matrimonio ya quedó terminado. Pero aquí, estimado auditorio, quiero platicar algo con ustedes fuera de todo el contexto legal.
Y es un tema muy sensible, estimado auditorio, porque el divorcio no nada más nos acarrea consecuencias legales, consecuencias jurídicas, de papeleos, de tramitología. Nos lleva a cabo, nos trasciende nuestro fuero emocional, en nuestro fuero psicológico. Tomar la decisión de divorciarnos no es una decisión sencilla, estimado auditorio. Primero, porque va en juego lo que estuve mencionando durante esta parte de la sesión, del proyecto conjunto. En principio vemos rotos esos sueños, vemos rotos esos proyectos, esos ideales, esos sueños que teníamos con nuestra pareja. Y habrá quien me diga, ya licenciado, ¿estamos hablando de derecho o estamos hablando de psicología el día de hoy? Pues curiosamente lo que estoy tocando, que pudiera parecer un tema de psicología, de tanatología, de dejar, de soltar, incide mucho en la sencillez o complejidad de un divorcio, estimado auditorio. ¿Por qué? Como les decía yo hace un momento, cuando nos divorciamos, se rompen esos sueños, esas ilusiones, ese proyecto conjunto que teníamos. Y lamentablemente rompemos el matrimonio, nos divorciamos en estado de furia y de cólera o de decepción y tristeza. Ya no hablamos de las causas, estimado. No, es que me fui infiel, ¿cómo quiere que le sonría? No. Ni también es que tiene 8 años que se fue de mi vida. No, tampoco. Olvidémonos cualquier tipo de concepto que haya motivado mi decisión para divorciarme. Pero siempre me voy a encontrar, por regla general, o en la frustración y tristeza, o en el coraje y la intolerancia. Si ustedes se encuentran en esa posición, estimado auditorio, es el peor momento para divorciarse. ¿Por qué? Porque podemos tomar una decisión equivocada. En la sesión pasada yo les hablaba que llegar a un buen acuerdo no es recibir lo que me dan. ¿Por qué? Porque la ley en el Estado de México, y ya lo veremos en cuanto a pensión alimenticia, el próximo 28, establece reglas muy interesantes sobre cuál es el porcentaje que tiene que pagar una persona por concepto de pensión alimenticia. En la Ciudad de México ese porcentaje no existe. Pero también nuestra Suprema Corte de Justicia ya ha establecido ciertos criterios sobre cuando no hay manera de establecer un porcentaje, cómo determinar cuánto es lo que se tiene que pagar de pensión. Entonces, si yo estoy muy enojado, y aquí en el despacho me sucede muy frecuentemente, definitivamente si algo yo admiro en este país es a la mujer mexicana. Y la admiro porque son guerreras, son luchonas, son gente con mucho coraje para sacar a sus hijos adelante, y por ello mi más grande admiración. Pero también a veces esa fortaleza las lleva a perder de vista que el derecho que reclaman cuando se trata de los alimentos de sus hijos, de la pensión alimenticia o de su hogar y custodia, no es el derecho de ellas, es el derecho de los hijos. Y lo toman como propio y dicen, yo no necesito nada de su otro progenitor. Y yo no quiero que los vea, porque me fue infiel y es una mala persona por esa circunstancia. Lamentablemente, estimado auditorio, los hijos nos unen el resto de nuestra vida. Es algo que tenemos que tener claro, tenemos que ver con toda objetividad. El hecho de que yo no le deje ver a los hijos no le quita ese vínculo de ser padre legalmente hablando. Si yo hablo mal de él o de ella con mis hijos,
y llego yo a faltar, ¿quién va a ver por ellos? Si yo hablo mal de la persona que no está ahora con nosotros, hablo mal del que toda la vida va a ser su progenitor. Entonces, estimado auditorio, antes de tomar la decisión de un divorcio, hay que estar serenos, tranquilos, para que podamos tener objetividad, informarnos de manera correcta, a qué tengo derecho, a qué no tengo derecho, cómo es la mejor manera de que mis hijos convivan con su progenitor, porque al final del camino, yo les voy a platicar algo que a mí pasa muy frecuentemente aquí en el despacho. Llegan las parejas y me quieren establecer un régimen de convivencia casi con minutos y segundos, días y demás. Claro, en venganza de la otra parte, o sea, es que ahora yo tengo el control y ahora yo le voy a decir cómo se van a hacer las cosas. Lamentablemente, estimado auditorio, cuando hacemos un convenio tan severo, pues tiende o está condenado a fracasar. ¿Por qué? Habrá quienes me digan, es que se tiene que sujetar a lo que ya acordamos, a lo que yo quiero, a lo que dijo el juez. Sí, pero no olviden nunca que tanto ustedes, estimado auditorio, que se están divorciando, como la otra parte de la pareja, tarde o temprano van a realizar su vida de nueva cuenta. Y esa parte nos lleva a ser un poco ya más flexibles con el convenio de la convivencia o con la determinación de la convivencia. A lo mejor hoy, que le tocaba la convivencia al otro papá o a la otra mamá con los hijos, esa persona tiene un evento importante de carácter familiar o personal, de trabajo al que tiene que acudir. Y entonces se empiezan a acordar, oh, ¿sabes qué? Échame la mano, hoy me tocaba ver a los niños, mira, yo me comprometo a verlos dentro de 8 días, dentro de 15 y dentro de 21. Ah, perfecto, está bien. Sirve que a mí, que soy el responsable de los niños, me das oportunidad también de atender estos pendientitos que tengo yo, personales, familiares y laborales, y ¿sabes qué? Me parece adecuado. Y entonces empezamos a hacer flexible lo que con mucha rigidez empezamos al principio. Entonces, sin llegar a más temas, porque el tema de la guardia y custodia y el régimen de convivencia es todo un tema, que insisto, lo vamos a ver el primer lunes de mayo. Bueno, y aquí por acá mi equipo ya me dijo que sí es el 5 de mayo. No vamos a mandar mucho más ahorita en eso, pero sí, estimado auditorio, yo les pido corazón, de verdad, yo con mi experiencia ya de más de 30 años en materia familiar y que he visto pasar por mi escritorio lamentablemente más de un rompimiento familiar, sí les puedo decir que antes de divorciarse con coraje, antes de divorciarse con intolerancia, antes de divorciarse con tristeza y frustración, hagan una pausa. Relájense, tranquilícense. Si es necesario, apóyense con un experto para el tema. Puede ser un psicólogo, puede ser un tanatólogo, puede ser alguien de fe que les reporte confianza. ¿Para qué? Para que ya relajados, ya que tomando una decisión más objetiva, ya desde el fuero de la tranquilidad, fuera del contexto del enojo, de la tristeza, de la frustración, podamos tomar la mejor decisión, no solo para nosotros como adultos, sino también para nuestros hijos, porque yo les voy a decir algo que comento mucho a mis clientes, y hoy yo los veo a ustedes como alguien que me está regalando su confianza al escucharme, al igual que lo hacen mis clientes. Cuando nos divorciamos, estimado auditorio, los más conformes con la separación son los adultos.
pero los más afectados, los más, permítanme el término, no sé si sea el correcto, los más perjudicados, los más lastimados son nuestros hijos. No olvidemos que bien o mal, el acta de nacimiento nos une a nuestros hijos, tanto del lado del padre como de la madre, por el resto de nuestros días y por el resto de los días de nuestros hijos. Y por esa simple situación tenemos que ser objetivos en nuestra separación, porque ni él va a dejar de ser su padre, ni ella va a dejar de ser su madre. Claro que podemos procurar su sano desarrollo en las mejores condiciones posibles, sí, claro, y para eso vamos a revisar el 5 de mayo el tema de la guardia y custodia. Sí, para eso también vamos a ver el tema de la pensión alimenticia, el 28 de abril. Pero de principio, estimado auditorio, tenemos que tener claro que el divorcio no nada más es un aspecto legal, como les dije. Es un aspecto que trasciende a la parte sensible de la familia que no se ve y que la ley no prevé. Y por eso hoy yo les pido, los exhorto, los invito a que si van a destruir su matrimonio, y destruir es un término muy fuerte, van a terminar con esa relación que tienen, que los une con otra persona, antes de hacerlo desde el fuero del coraje, de la intolerancia, de la tristeza o de la frustración, háganlo desde el punto de vista o desde el fuero de la tranquilidad y de la objetividad. ¿Para qué? Para que precisamente nuestros hijos, pues si bien se van a adaptar y se van a acostumbrar a vivir en una relación de padres separados, la vivan en las mejores de las circunstancias y en las mejores de las condiciones familiares, porque al final del camino, toda la vida él será su padre y toda la vida ella será su madre. Entonces, estimado auditorio, yo los invito, de verdad los exhorto a que si lamentablemente tienen que tomar la decisión de separar la familia, lo hagan de la mejor manera, de la manera más objetiva, de la manera más tranquila, pensando siempre en que no nada más cuente el beneficio o el bienestar de los adultos. También hay hijos que hay que tomar en cuenta, que así como nos casamos y quisimos tener pequeños, pues hoy también nos toca tomar una decisión madura y responsable de separarnos, siempre viendo por el bienestar de nuestros hijos. Estimado auditorio, esta sesión hoy nos tocó la mitad legal y la mitad de un abono a la sociedad. Se acordarán que en la primera sesión de este programa, el 7 de abril, dije que MCI Legal Advising está comprometido con el postulado por una sociedad más informada. Y informarles no es nada más darle a ustedes la información o el conocimiento legal, es también en una labor social profunda, hacerles un poquito de visión, de que volteen la mirada a las consecuencias del matrimonio. Habrá quienes me pudieran decir, detractores, y tal vez alguien de ustedes, estimado auditorio, ¿me está diciendo que no me divorcie? No. Yo creo que el divorcio es una solución cuando ya la pareja no funciona. Pero sí hay que tomarla con toda la objetividad del mundo. Estimado auditorio, pues con esta parte de esta exhortación, de esta invitación a que seamos un poco más humanos con nuestros hijos al momento de divorciarnos, vamos a cerrar este programa, no sin antes invitarlos a que vean su retransmisión. Este programa fue, si la tecnología nos ayuda y las plataformas también, el último programa que fue grabado se va a subir en la plataforma de El Mexiquense Hoy, en Facebook y en YouTube, y en MCI Contigo, que es el canal oficial de MCI Legal Advising. Y a partir del próximo 28 de abril, cuando hablemos ya de pensiones alimenticias, si la tecnología nos ayuda,
y las plataformas. También será un programa 100% en vivo desde el canal de YouTube de MSI Contigo y también de El Mexiquense Hoy. Pues están cordialmente invitados a nuestra sesión del próximo 28 de abril a las 11 de la mañana. Y sin más por el momento, estimado auditorio, como siempre les he dicho, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier inquietud, por favor háganoslo saber a través de las casillas de comentarios en las plataformas o a través del WhatsApp 55 49 96 03 93, desde el que el personal del despacho que yo represento, MCI Legal Advising, les va a dar la atención. Y si son comentarios que inciden en nuestros siguientes programas, con gusto los subiremos y haremos mención, si ustedes así no lo autorizan, del nombre de la persona y la consulta que nos realizan. También podrán hacer nuestros comentarios al momento de llevarse la transmisión en vivo el próximo 28 de abril y en tiempo real, si la consulta o el comentario nos lo permite, lo podremos estar atendiendo al mismo tiempo de hacer la transmisión. Estimado auditorio, muchísimas gracias por el favor de su atención, muchísimas gracias por su compañía y por favor, nos esperamos el próximo 28 de abril de 2025 a las 11 de la mañana. Pasen ustedes una excelente tarde.